Buenas noches, mi nombre es Deninio Eduardo Sosa González, cursante del primer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro con sede en El Lujano, Barquisimeto, Estado Lara. Hoy le voy a hablar brevemente de lo que es hecho y negocio jurídico. Entendemos por hecho toda acción originada por el hombre o la naturaleza y que son captadas por los sentidos. Los hechos son los que originan el derecho, que son su causa eficiente. Existen dos clases de hechos, que son los que interesan al derecho y los que no interesan al derecho. Los que interesan al derecho son aquellos que originan unas consecuencias jurídicas, mientras que los que no interesan al derecho son aquellos que evidentemente no causan ni originan ninguna consecuencia jurídica. En cuanto al negocio jurídico, podemos decir que está representado por un instrumento legal reconocido por el ordenamiento jurídico romano. Es un acto de autonomía privada con contenido preceptivo de reconocimiento y tutela por el ordenamiento jurídico. En cuanto a los elementos de los negocios jurídicos, se clasifican en esenciales, naturales y accidentales, siendo los elementos esenciales aquellos elementos que sin ellos no sería posible el negocio jurídico. En otras palabras, el negocio jurídico no tuviese validez alguna. El negocio jurídico natural o naturales son aquellos que normalmente lleva consigo el negocio jurídico, a no ser que sus partes los eliminen. En otras palabras, son aquellos que le imponen la ley. Y los elementos accidentales son aquellos que son de esencia o de naturaleza y que son incorporados por las partes, ya que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, estos se encuentran facultados para hacerlo. Ajá. En cuanto a los requisitos de existencia del negocio jurídico, podemos decir que son manifestaciones de voluntad y el objeto, en donde un sector de la doctrina considera que también es necesaria para la existencia de los negocios, en donde una causa y las solemnidades son esenciales. En cuanto a los requisitos de validez, podemos mencionar primero la capacidad del ejercicio, la voluntad libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y los inmediatos, los cuales sostienen que las solemnidades que la ley impone a ciertos actos también son requisitos de validez, como también lo es la ausencia de la lesión. Entre un ejemplo de estos requisitos de validez podemos decir los onerosos, que son pagos de contraprestaciones o donde hay dinero de por medio. También existe lo que son a título gratuito, que son en este caso las donaciones. En cuanto a la diferencia entre el negocio y el hecho, es que en el hecho no existe la voluntad, mientras que en el negocio sí existe la voluntad de las partes. Un ejemplo de hecho podemos decir que es cuando hay un contrato de compraventa. En el hecho y el acto jurídico hay una relación evidentemente clara, que es con que respecta al negocio jurídico. Si se concibe el derecho privado como un sistema de derecho, podemos decir que es un sistema de derecho subjetivo, donde surge la cuestión primordial de estudiar de qué manera nacen estos a la vida y cuáles son los hechos que tienen las virtualidades de crearlo. Tal estudio exige la consideración de los llamados hechos y negocios jurídicos. Los jurisconsultores romanos, con su proverbial espíritu práctico y su característica de hostilidad hacia la abstracción, no construyeron una teoría general de los hechos y de los negocios jurídicos como tal, sino que fueron considerados en los casos concretos que construyeron una teoría general de los hechos y negocios jurídicos, y que fueron considerados en los casos en los cuales se les pretendían que situaciones de tal magnitud merecían ser protegidas por medio de acciones, y en qué circunstancias debían reconocerse a una determinada persona. La dogmática moderna, recogiendo los principios básicos suministrados por la jurisprudencia romana, elaboró la teoría del negocio jurídico, cuya paternidad se atribuye al jurista alemán Gustavo Hugo, cuyos antecedentes romanos son los que particularmente nos interesan, y con los resultados de las construcciones doctrinarias actuales
abordaremos el tema de los hechos y negocios jurídicos. Como dijimos anteriormente, hecho es una acción u obra del hombre o de la naturaleza que cae bajo la percepción de nuestro sentido. Los hay capaces de producir innumerables consecuencias, pero que, sin embargo, no tienen fuerza gravitante en el área de lo jurídico. Estos son denominados generalmente hechos o hechos simples. Otros hechos positivos o negativos, por el contrario, cumplen una función eficiente, porque si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona a otra, es siempre a causa o como consecuencia de un hecho. No hay derecho que no provenga de un hecho. Y como bien señala Ortolan, es precisamente de la variedad de los hechos de donde procede la variedad de los derechos. Estos acontecimientos o circunstancias de hecho a los que el derecho objetivo atribuye el efecto de producir la adquisición, modifican, transforman o extinguen a los derechos y los que son llamados hechos jurídicos. Podemos mencionar unos ejemplos tales como hechos que pueden ser de infinita variedad. Citaremos el nacimiento, la muerte o un individuo, la tormenta que destruye una cosecha, la sequía que agota los sembradíos, los acrecentamientos naturales de las cosas producidos por aluvio o avulsiones de tránsito o la producción de frutos, entre otros. Considerando que los hechos jurídicos son acontecimientos de orden natural, los efectos jurídicos que pueden acarrear se reconocen inmediatamente al verificarse la condición objetiva. La norma jurídica pues considera como relevante y digno de valoración exclusivamente su carácter de ser fenómenos naturales, lo cual significa que sus efectos jurídicos se producen por imperio de la ley. Ahora bien, cuando el hecho jurídico no es producido por factores naturales, sino por el actuar del hombre, o por un acto de voluntad del sujeto, estamos en presencia del acto jurídico, que podemos definir diciendo que es el acto voluntario susceptible de producir el nacimiento, la modificación, la transformación o la extinción de los derechos. Ya con esto, bueno, espero que sea de provecho para todos aquellos estudiantes de derecho y que les sirva pues en sus procesos de investigaciones a futuro. Buenas noches.